Decíamos al inicio del programa, una nueva investigación de CIPER Chile rastreó 49 centros de pensamiento vinculados a partidos, de los cuales 19 han recibido recursos de organismos de gobierno y municipalidades por un total de 6.000 millones de pesos. Esto es desde el 2005 hasta esta fecha. En medio de la polémica por las fundaciones relacionadas con sectores políticos que captan fondos públicos, CIPER revisó las entidades directamente relacionadas con partidos que son receptoras de dinero estatal. Ya, vamos a profundizar sobre este tema. Está en línea con nosotros hasta ahora el investigador de CIPER Chile, Nicolás Sepúlveda, a quien le damos la bienvenida al programa. Nicolás, buen día. Hola. Muy buen día, Andrea y Antonio. ¿Cómo están ustedes? Bien, bienvenido al programa, Nicolás. Cuéntanos detalle en términos generales cuáles son algunas de las principales conclusiones de la investigación que ustedes realizan. Nos pusimos a mirar a aquellos think tanks o centros de pensamiento de los partidos que han recibido dinero público, más de 6.000 millones en los últimos años. Una de las principales conclusiones que logramos al cruzar los datos fue que aquellos centros de pensamiento de partidos de centro izquierda reciben más dinero en gobiernos, valga la redundancia, de centro izquierda, y viceversa con los de la derecha. Lo mismo en los municipios, ¿no? Ahí es particularmente los centros de pensamiento de la derecha, como la Fundación Jaime Guzmán o el Instituto Libertad, los que obtienen buena parte de su financiamiento público desde los municipios que son controlados por alcaldes, por ejemplo, de la UDI o de Renovación Nacional. Eso te iba a preguntar también. O sea, según el gobierno de turno. Exacto. Eso es, ¿no? Sí, es según el gobierno de turno, en la mayoría de los casos, hay algunas excepciones, pero eso demuestra que efectivamente hay un financiamiento público desde el Estado a la política a través de los centros de pensamiento, y que no es un fenómeno nuevo, sino que es algo que se viene dando hace al menos un par de décadas, ¿no? Desde cuando tenemos acceso al menos a la transparencia de los datos. Ahora, otro tema, cuando ustedes hablan de traspaso de fondos públicos, ¿consideran, por ejemplo, la plata que también, por ejemplo, se dan los diputados, senadores a determinados centros de estudios que les dan informes, que eso también sabemos que es un insumo para algunos institutos de uno u otro lado, o eso quedó fuera? Eso quedó fuera, porque es información que en el fondo ya conocíamos, solo incluimos aquel financiamiento que viene desde el Ejecutivo, ¿no? Porque es mucho más difícil de chequear si se realizó el trabajo que le encomendaron que en la Cámara de Diputados, donde son asesores parlamentarios, digamos, hay mucho más informes ahí a la vista. Oye, ¿cuáles eran los mecanismos? Aquí veo donaciones y órdenes de compra, ¿no? ¿Esa era la formalidad para acceder a estos recursos? Sí, al menos en esos dos. En el caso de las donaciones se parecen mucho a los pagos a fundaciones que hemos visto en el último tiempo, ¿no? Y que es lo que está investigando la Fiscalía. Un organismo público le pasa, 50 millones a un centro de pensamiento para que elabore fichas de vecinos que no tengan luz, estoy dando un ejemplo, y el otro a través de mercado público, ¿no? Donde un ministerio le encarga, por ejemplo, a un centro de pensamiento que investigue o que le entregue insumos respecto a un tema puntual y le paga contra una boleta por una cantidad de recursos, digamos, como si estuviera comprando en el mercado un servicio. Ahora, este traspaso de dinero se da a cambio de un servicio. En general sí, pero hay casos que son bastante llamativos. Por ejemplo, ¿cuáles? Encontramos algunos pagos desde la Municipalidad de Vitacura, cuando estaba el exalcalde Raúl Torrealba, actualmente en prisión preventiva, al Instituto Libertad, ¿no? Que es el centro de pensamiento de Renovación Nacional. El exalcalde Torrealba era militante también de Renovación Nacional. Y en esos pagos que eran vía mercado público eran más de 20 millones de pesos solamente por acceder al catálogo de productos, papers, insumos e investigaciones que tenía el Instituto Libertad respecto al tema municipal. No era que le encargaran, por ejemplo, alguna investigación nueva o específica, ¿no? Sino solo acceder a un catálogo de recursos. Entonces, en esos casos se parece mucho a un financiamiento, digamos, a cambio de nada. Ya, ahora, digamos, entonces, y aquí de hecho ustedes hacen también, hay como una suerte como de gráfico, donde, cuéntanos un poco el gráfico, porque hay una diferencia bastante notable entre unos y otros gobiernos que dieron dinero a estos centros de pensamiento. Sí, nosotros tomamos como ejemplo algunos casos, por ejemplo el ICAL, que es el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ligado al Partido Comunista, donde ellos desde el Estado han recibido fundamentalmente recursos públicos en los gobiernos de Michelle Bachelet. En Bachelet 1, 114 millones, y en Bachelet 2, 436 millones, un gobierno del que el PC formó parte,
pero que en los gobiernos de Sebastián Piñera prácticamente no recibieron recursos, ¿no? En Piñera 1 apenas 2 millones de pesos y en Piñera 2 absolutamente nada. Eso demuestra, hay otros casos más, la Fundación Chile 21, qué sé yo, la Fundación Jaime Guzmán, que solo recibió recursos desde el Ejecutivo en gobiernos de Piñera. Todos estos ejemplos demuestran que se entregan recursos públicos a discreción, que se busca financiar la política y que se financia a los de cada equipo, ¿no? La derecha financia a la derecha, claro, y la izquierda financia a la izquierda, y que no hay absolutamente ninguna regulación, ¿no? De que se pueda limitar la entrega de estos recursos, digamos. Oye, yo había escuchado, Nicolás, también que, no sé si tiene que ver con esto, pero, por ejemplo, la otra forma de traspaso de recursos públicos a cambio de un servicio es que la mayoría de los partidos tienen sus centros de pensamiento, por ejemplo, el Parlamento. Por lo tanto, así es finalmente dinero público el que financia estos centros de estudio, por ejemplo, la Fundación Jaime Guzmán y cosas de ese tipo, en las diferentes bancadas. Exacto. Por eso yo les decía que nosotros no incluimos en estos 6.000 millones lo que han recibido los centros de pensamiento a través del Congreso, porque hay también la Fundación Jaime Guzmán, el ICAL, el Instituto Libertad, etcétera, etcétera. Claro. Cada think tank le entrega asesoría a los diputados o senadores de su sector y a cambio reciben una retribución, ¿no? En algunos casos, como la Fundación Jaime Guzmán, cercana a la UDI, le entrega el mismo informe a todos los diputados y cada uno de ellos paga una cuota, ¿no? Con el que se financia el centro. Ahora, hablemos del top del ranking, porque aquí hay un top de ranking. ¿Cuáles son los top? La fundación que opera como centro de pensamientos que nosotros encontramos que ha recibido más recursos es la Fundación Participa, es un think tank progresista que nació cercano al PPD y luego se fue alejando y hoy día orbita entre el PRO, el Frente Amplio y el PPD, que ha recibido 1.669 millones desde 2017 en adelante. El traspaso más grande fue este año por 1.200 millones por un trabajo que le encargó el gobierno regional de Los Lagos para regularizar títulos de dominio en esa región del sur del país, ¿no? Tiene otros trabajos con Frutillero, otros trabajos con temas de seguridad, es como un multiroot de los servicios que presta a distintos organismos públicos. Luego viene el CET, Centro de Estudios del Desarrollo, es un centro un poco más tradicional, funciona desde los años 80, ha estado históricamente más bien ligado a la democracia cristiana, y ellos también han recibido más de 1.000 millones, son 1.449 millones desde distintos ministerios, subsecretarías, y con recursos recibidos principalmente en los gobiernos de Michelle Bachelet 1 y 2. Y en tercer lugar viene, yo se los mencionaba, el ICAL, vinculado al Partido Comunista, que ha recibido poco más de 900 millones, ¿no? Desde 2005 a la fecha. Ahora, ustedes han hecho, la verdad que esto... Oye, harta plata igual, perdona. Harta plata, sí, no es poco. Ahora, bueno, vamos, la otra pregunta es, ¿no financiamos nada de la política? Pregunta... Es que eso tendrán que decirlo los expertos, pero en rigor lo que nos dice la ley es que se financia la política a través del CERVEL, ¿no? No solo en las elecciones cuando se les pasan a los partidos plata por cada voto que reciben, sino que anualmente el Estado también financia a los partidos políticos y le encarga una serie de tareas, por ejemplo, la participación de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Acá hay otro tipo de financiamiento a los partidos políticos, pero que es más solapada, que se disfraza y se nos dice que se trata de otra cosa. Hay algunos casos que nosotros encontramos que dan cuenta de cómo ocurre esta situación. Por ejemplo, recursos que se entregaron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera a Horizontal, el centro de pensamiento de Evópoli, que se usaron en trabajos voluntarios de jóvenes universitarios en la Araucanía, y lo que no se decía en esos convenios, y sí lo encontramos en recortes de prensa, es que esos trabajos voluntarios eran convocados por Felipe Cas, que es el senador por la Araucanía de Evópoli, ¿no? Es decir, un financiamiento desde el INJUB a Horizontal para un trabajo territorial del senador de Evópoli. Lo mismo en el caso de Idea País, que es un centro de pensamiento cercano a RN, desde donde surgió el diputado Diego Chalper, recibió 55 millones del INJUB en Piñera 1 para un trabajo de fortalecer y promover la participación juvenil en política, y eso estaba muy cercano a lo que hace Idea País, que es preparar cuadros políticos y juveniles que luego se allegan a sus ideas, ¿no? En ese caso eso terminó más o menos mal, terminó en tribunales porque el gobierno pidió que devolvieran esos 55 millones porque el trabajo, según el INJUB, nunca se había hecho. Pero ahí hay dos ejemplos claros de cómo se ocupan estos recursos públicos para actividades claramente políticas.
Nicolás, quiero dejar también invitados a todos que están escuchándonos en CIPER Chile a leer otros reportajes más que van por las mismas, digamos, están tirando el mismo hilo, que es, por ejemplo, el que hizo Paulina Toro y Nicolás Mazá, y al menos 5 fundaciones que han tenido miembros del Frente Amplio en sus principales cargos han recibido fondos públicos. También ustedes han trabajado, por ejemplo, los nombres y nexos políticos detrás de las organizaciones que recolectaron las donaciones para el plebiscito del 2022. O sea, están tirando este hilo y parece que están saliendo muchas cosas distintas en muchos más. Están trabajando más de esto y además cuéntanos también lo que tiene que ver con lo que CIPER está haciendo, que es el Diplomado de Periodismo de Investigación. Sí, se vienen más investigaciones respecto al tema fundaciones y financiamiento de la política. Es algo que en CIPER siempre hemos investigado y lo vamos a seguir haciendo. Creemos que es muy relevante. Y efectivamente nosotros para financiarnos tenemos primero la comunidad de socios donde nuestros lectores nos financian, se pueden hacer socios ahí en ciperchile.cl, y también todos los años dictamos un diplomado de periodismo de investigación junto a la Universidad Diego Portales, el diplomado CIPER UDP. Están abiertas las matrículas hasta la próxima semana, pueden participar personas de cualquier lugar de Chile y de cualquier oficio o profesión, no necesariamente solo periodistas. Ahí enseñamos las técnicas que utilizamos para recolectar los recursos, para investigar el poder, cómo cruzar bases de datos, cómo mirar el patrimonio de nuestras autoridades. ciperchile.cl están los detalles, pueden formar parte del diplomado del periodismo de investigación, se los recomiendo, es muy, además de interesante y útil, también es muy entretenido. Nicolás, muchas gracias por habernos atendido esta mañana, que tengas muy buen día, muy amable. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao.